La Lost Media es un tema de interés muy popular, ya que a menudo los programas o anuncios más mundanos dirigidos a cualquier grupo de edad adquieren de repente un aura de misterio, o a veces incluso el espectro de una maldición. Los detectives en línea buscan la razón por la que un episodio desapareció tanto como tratan de encontrar el propio medio ausente. Contenido tabú, incendios en las cámaras acorazadas, accidentes en el rodaje, la muerte de un miembro del reparto, problemas con los derechos de autor y las licencias, o una mala acogida pueden provocar la desaparición de contenidos artísticos. Otras veces, todo se debe a un simple error, como un archivo maestro extraviado o un borrado imprevisto de las copias de seguridad. A lo largo de los años, los cazadores de Lost Media han conseguido algunos milagros y han logrado desenterrar copias digitales de cosas que se creían perdidas en lo más recóndito de Internet o en la colección personal de viejas cintas VHS de alguien. Hay casos en los que un cargador anónimo suministra un archivo de vídeo muy buscado al que solo él tenía acceso, porque trabajaba en o con el estudio que produjo el último tema candente desaparecido de la web, independientemente de la antigüedad del medio. Me parece increíble cómo la gente se las arregla para descubrir lo que falta. Hay tantos programas oscuros a la deriva en el mundo, como episodios oscuros de programas populares. Los títulos infantiles constituyen la mayor parte de los medios perdidos, en parte porque van unidos a esos recuerdos borrosos de la infancia que hacen que algunos confundamos una rareza televisiva nocturna con un sueño febril adolescente. Conozco un episodio de una serie que no creo que se encuentre nunca, y del que no se ha hablado en ninguna parte en todas mis búsquedas en Internet. No quería ser yo quien llamara la atención sobre ello, pero esto no merece caer en el olvido y, llegados a este punto, creo que me corresponde a mí llamar la atención sobre ello. En 2006, acababa de licenciarme en telecomunicaciones y quería empezar a trabajar a nivel local, justo donde crecí, en la zona de Quad Cities, Estados Unidos. Un viejo amigo de la familia me consiguió un trabajo de verano de posgrado mientras empezaba a buscar una carrera. Algo temporal, pero remunerado. En una región con varias ciudades cercanas entre sí, teníamos varios canales de televisión de acceso público a los que echar un vistazo cuando el resto de la oferta por cable no satisfacía nuestras necesidades de entretenimiento. Nunca me tomé en serio la televisión comunitaria, normalmente no les dedicaba más que unos segundos mientras navegaba por los canales, y luego pasaba a las cadenas convencionales que utilizaban cámaras realmente fabricadas en este siglo. Como mucho, servían para unos minutos de chascarrillo en fiestas de borrachos en la universidad. Así que no me entusiasmaba la idea de trabajar un par de meses en un estudio pequeño y destartalado que grababa uno de esos programas de acceso público. Pero era algo fácil de conseguir, con lo que ganaría unos cientos de pavos y adquiriría experiencia nada más acabar la carrera. Por otro lado, ni siquiera aprovecharía mi título. No trabajaría en la exposición, sino que me limitaría a hacer fotos para la posteridad y la publicidad. La fotografía siempre había sido un pasatiempo secundario, no una actividad principal. En cualquier caso, este amigo de la familia me dijo que el creador del programa buscaba a alguien que todavía hiciera fotos en blanco y negro, en película, y yo era todo eso. Querían algo clásico y atemporal, que se imprimiera profesionalmente y que, con suerte, se tradujera en inversores o ejecutivos que se tomaran en serio el programa. Por aquel entonces, las cámaras digitales eran bastante nuevas y de baja resolución. No era difícil encontrar fotógrafos como yo. En mi primer día de trabajo, casi me impresioné. Claro, el estudio estaba en una zona pobre de la ciudad y se encontraba en un viejo almacén reformado que desprendía un extraño olor. Pero el plató no estaba nada mal. Era elaborado y tenía mucho atrecho. Nada espectacular, no estamos hablando de la calidad de una cadena de televisión, pero sin duda tenía el aspecto de una producción de arranque con algo de financiación detrás. Yo era básicamente un trabajador contratado con una conexión secundaria con el programa, por lo que siempre estaba al margen y carecía de testimonios de primera mano sobre cómo empezó y su progresión. Solo me contrataban el primer día de grabación de cada episodio, así que me limitaba a ver casi el final de cada ciclo de trabajo. Cualquier montaje se hacía rápidamente, pues recuerdo haber visto el estreno solo un par de meses después de venir a rodar el plató, a los miembros del reparto, y luego quedarme el resto del día y ver qué escenas se rodaban.
No volví para ver el final del rodaje de un episodio, pero como era un proceso rápido, en cada una de mis 3 visitas vi cómo se rodaba más o menos un tercio de un episodio entero. Mi breve estancia allí me dio una buena idea del guión, la trama y el ambiente general de la producción. La escenografía giraba en torno a una especie de búnker subterráneo. Yo lo llamaría post-apocalipsis chic limpio. Pensemos en un búnker de supervivencia nuclear de hormigón, pero con un montón de accesorios y herramientas divertidos, coloridos y disparatados para que los personajes interactuaran con ellos, o un caramelo para los ojos del espectador. Lo primero que pensé cuando la vi fue que P.W.'s Playhouse tendría lugar bajo tierra. Los 5 miembros del reparto estaban en el plató cuando llegué y empecé a tomarles instantáneas, repasando las últimas revisiones del guión. Eran 2 mujeres y 3 hombres, uno de los cuales actuaba como titiritero dentro de un intrincado disfraz de robot. El hombre de hojalata parecía un Cyborg Terminator más simpático. También llevaba una bata negra con volantes de colores en su exterior metálico, lo que sugería que era un profesor de algún tipo. Un robot sería un buen educador en un mundo caído, supongo, al ser capaz de retener todo ese conocimiento y enseñar incansablemente. Aunque mis conocimientos de la serie eran limitados mientras tomaba las imágenes fijas de producción, me resultó bastante fácil deducir el resto de los personajes a partir de lo que vi. El más joven, que parecía recién salido de la universidad como yo, interpretaba al joven héroe de la serie, un chico llamado Paulie que quería vivir aventuras y, por supuesto, a menudo se metía en líos. Pero al final siempre salía adelante con su entusiasmo desbordante en medio de un mundo roto. Su hermana pequeña, Eunice, era interpretada por una de esas chicas pequeñas que pueden interpretar a una niña hasta los 20 años. Era alegre y brillante, pero se asustaba fácilmente de los monstruos con trajes de goma que patrullaban el cavernoso subsuelo del mundo de la serie. Al menos, ese era su personaje. La actriz, que era unos años mayor que el tipo que interpretaba a su hermano mayor, juraba como un marinero, se quejaba de todo y siempre se tomaba un descanso para fumar en la parte de atrás durante los tiempos muertos, por mucho calor que hiciera ahí fuera. Pero era un buen actor. Podía volver a convertirse en su burbujeante personaje a golpe de plaqueta. Los personajes adultos, que no tenían ninguna relación entre sí ni con los niños, actuaban como sus tutores. Walton era el gruñón trabajador de servicios públicos que siempre aparecía para arreglar cosas, incluidos los problemas, y pasaba la mayor parte de su tiempo fuera de la pantalla en la central eléctrica del búnker, ayudando a mantener la energía. Tenía un aspecto rudo, pero era de fiar e interpretaba el papel del viejo que imparte sabiduría y lecciones. Su personaje también soltaba frases hechas que has oído cientos de veces. Un poco bidimensional, pero el actor interpretaba bien el papel, y se prestaba mucha atención a su traje de mono sucio. Cada vez que aparecía, tenía una nueva mancha en la ropa de quién sabe qué. Judy era la ingeniera empollona y científica, y la causa de cada aventura episódica. De las 3 historias que llegaron a emitirse, las historias siempre empezaban con algún descubrimiento que ella hacía sobre el gran subsuelo, al que seguía un malentendido de los niños, que luego se iban a intentar demostrar que eran mayores. Al final de cada historia, aprendían una lección impartida por la paciente y comprensiva Judy, que también se las arreglaba para mezclar un mensaje sobre la responsabilidad y el proceso científico. Créditos. Y en el siguiente episodio, es como si los niños no hubieran aprendido nada y volvieran a cometer los mismos errores al intentar hacer las cosas sin pedir ayuda a un adulto. Las lecciones y los mensajes estaban por todas partes, pero estoy seguro de que se habrían afinado en una teórica segunda temporada. Los personajes secundarios y de fondo eran interpretados por miembros del equipo, enfundados en un surtido de trajes extra que parecían robados de uno de los teatros de la comunidad local. Dado que solo 6 personas trabajaban detrás de la cámara, al menos las que yo vi mientras estuve allí, creo que el director y el creador habrían tenido que empezar a invitar a gente de la calle para ampliar la variedad del reparto después de unos cuantos episodios. O incluso contratar a más actores, porque por las pocas interacciones que tuve con él, el tipo parecía bastante forrado. A Bernard Schmidt le gustaban los trajes elegantes, los zapatos bonitos, los puros y llevar peinado su escaso pelo canoso. Usaré su nombre real aquí, porque que se joda. Todavía no tengo ni idea de dónde había salido, o cómo había conseguido su dinero. No me pareció un viejo rico. Era más bien un farsante que se esforzaba por encajar tirando su nuevo dinero a la basura. Me dio la impresión de estar constantemente nervioso, como alguien que miraría todo el tiempo por encima del hombro si no fuera porque trabajaba en estrecha colaboración con una docena de personas.
Se supone que un director transmite confianza en su proyecto. Si parece preocupado, todos los demás obtendrán malos resultados. Como fotógrafo del plató, ignorado en la mayoría de los casos, probablemente pude ver a Schmidt con más franqueza que nadie. No podía estar seguro, y él disimulaba muy bien el acento, pero mientras trabajaba a sus órdenes, llegué a creer que era de algún lugar de Europa del Este. No es que tuviera ningún problema con que viniera aquí a intentar vivir el sueño americano a toda velocidad. Pero podría haber explicado algunas de sus excentricidades. Era un perfeccionista en el set, aunque siempre ansioso. Sin embargo, no le vi ponerse hostil o grosero con su equipo y reparto. Le faltaban algunos modales comunes y cortesía, pero no se enfadaba con los errores y dejaba que los actores probaran todas las tomas que necesitaran. Aún así, al final de esta historia, le odiarás tanto como yo. Muy bien, jovencita, recuerdo que me dijo cuando nos conocimos en persona poco antes de rodar las primeras escenas. Quiero que hoy te hagas unas fotos de aspecto realmente profesional. Cuando tengamos 100 episodios y seamos distribuidos y haya un acuerdo para hacer una película, quiero mostrar a todos nuestros fans cómo empezamos. Estamos vendiendo una historia de éxito aquí. ¿Entendido? Bernard era tenaz, tratando de forzar su camino al estrellato, incluso cuando claramente no era muy bueno con su dinero. Su necesidad de hacerse famoso con un programa querido apestaba a desesperación. Al final, o bien tenía miedo de la gente que iba a por él, o bien había tirado por la borda su moralidad y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para triunfar. Lo triste es que se habrían reído de él nada más poner un pie en Hollywood si alguna vez le hubieran dado la oportunidad. Mi estancia en el estudio fue a la vez breve y extraña, y me dejó recuerdos de comportamientos inexplicables del creador y vibraciones ominosas de toda la producción, pero también algunos buenos momentos con el variopinto reparto. Me alegro de haber podido conocerlos y saber cómo habían llegado a este programa y a dónde pensaban ir después. Todos ellos tenían talento y posibilidades de participar en proyectos mayores. Intentando establecer contactos con gente que podría seguir en el negocio en los próximos años, conseguí toda su información de contacto. Esto me permitió escribir esta historia y llevar a cabo mi propia investigación mucho más tarde. Spaceship Earth se estrenó en octubre de 2006, justo cuando los principales programas comenzaban sus temporadas de otoño. Como era de acceso público, apenas se anunciaba, y era difícil obtener una respuesta sólida sobre la programación, ya que se cambiaba de horario antes de emitirse por primera vez. Por otra parte, no tener ni idea de cuándo se emite un programa puede ser habitual en la televisión de proximidad. Recurrí a mirar el canal adecuado durante horas después de cenar, solo para asegurarme de que no me perdería la emisión. Y programé mi videograbadora para grabarlo, por si las reposiciones no llegaban nunca. En realidad, solo tenía curiosidad por saber de qué iba la serie. Las escenas que vi rodarse no eran demasiado expositivas, y no había tenido la oportunidad de ver la pantalla del título mientras hacía mi pequeño papel en la producción. Si el primer episodio era una mierda, no pensaba ver el resto. La premisa de Spaceship Earth se acerca bastante a su poco original título, aunque es extrañamente algo oscura para el grupo de edad al que supongo que iba dirigida. Algo le ocurre a la gravedad del Sol y la Tierra es expulsada de su órbita. Afortunadamente para la humanidad, el cambio tardó en producirse y los científicos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo muy pronto, por lo que se pudieron hacer preparativos. Los 30 segundos de duración de los títulos de apertura, una animación flash totalmente dibujada a mano que parecía hecha en el transcurso de un fin de semana por estudiantes universitarios, resumían bastante bien la historia de fondo. La Tierra abandonaba el sistema solar y se dirigía al espacio, así que la gente construyó una enorme red de ciudades subterráneas conectadas por tren. La Tierra acabaría siendo capturada por otra estrella dentro de unos miles de años, pero hasta entonces, todo el mundo tendría que mantenerse caliente en el subsuelo, donde acechan monstruos ancestrales. Los personajes regresan 100 años después, y ahora la superficie era un oscuro páramo con ciudades congeladas en el tiempo. El Sol era solo un punto tenue en un cielo crepuscular, pero seguía siendo la estrella más brillante. Mientras trabajaba allí me hice una idea de lo que pretendía la serie, pero ver el primer episodio completo me lo confirmó.
Era una de esas raras series para preadolescentes y jóvenes adolescentes con un toque oscuro y, al mismo tiempo, semidocente. Un método para llegar a un público que atravesaba los dolores de la adolescencia y que quizá estaba demasiado angustiado para seguir recibiendo lecciones o consejos de simpáticos animales parlantes de dibujos animados, pero que quizá aún podía aceptar ver a un reparto divertido que intentaba sacar lo mejor de un mundo frío y utilitario. Diablos, creo que yo lo habría disfrutado en mis primeros años de instituto. Los personajes recordaban a los héroes alegres de los dibujos animados de los sábados por la mañana, pero en un mundo sombrío en el que la supervivencia se había convertido en una lucha y los lujos eran cosa del pasado. En el segundo episodio, incluso se aventuraron a subir a la fría superficie para encontrar una vieja herramienta terrestre que los antepasados de su ciudad se habían olvidado de bajar, para poder arreglar una lavadora. Y esas escenas se rodaron en un lugar completamente distinto, que yo no había tenido ocasión de ver. La respiración de los actores era visible y sus escalofríos parecían auténticos, pero no era como si hubieran podido rodar en el exterior en verano para conseguir la autenticidad. O bien se podía bajar mucho el aire acondicionado del almacén, o Bernard había encontrado un congelador industrial para esas escenas. En el tercer episodio, los desechos vuelven a ser visitados después de que Eunice tenga una pésima fiesta de cumpleaños y huya a la superficie, dejando a Paulie para que la encuentre, lo que termina el episodio con un reencuentro lacrimógeno y una lección sobre el temperamento. Mucho después de ver los 3 episodios, empecé a buscar en internet información sobre ella de vez en cuando. Por lo que sé, se emitieron reposiciones durante un año más o menos. Pero ninguna cadena o canal de cable la emitió. Me pareció una pena, porque independientemente de cómo consiguiera el dinero el señor Schmidt, estaba claro que el proyecto le apasionaba y el reparto parecía divertirse, por lo que vi. Realmente podría haber llegado a algún sitio. Aparte de algún pensamiento ocasional sobre si se hicieron o no otros episodios que nunca llegaron a emitirse, dejé de pensar en la serie y el tiempo siguió su curso. Sus apariciones en televisión terminaron y, aunque hubo una pequeña base de fans en torno a Spaceship Earth durante un tiempo, ninguno de los sitios web sobre el programa parece seguir existiendo. Como casi todos los programas de acceso público, cayó en el olvido, a pesar de contar con un presupuesto mayor de lo habitual. Y entonces ocurrió algo en 2020. Me había mudado a California, me había forjado una carrera como productora de películas independientes de las que probablemente nunca hayas oído hablar, había encontrado un novio cariñoso y tenía un hijo en camino. Mi primer trabajo de verdad estaba en un pasado lejano, y los detalles se perdían en la niebla del tiempo. Mientras limpiaba unas cajas en nuestro pequeño apartamento, mi vieja agenda de contactos cayó al suelo. Lo primero que pensé fue que pintoresco, garabatos para las pocas docenas de personas que conocí hace tiempo. Mi moderno teléfono inteligente tiene un centenar de contactos. Pero en la primera página del libro estaba la lista de los miembros del reparto del primer espectáculo en el que trabajé, y todo me vino a la memoria. De repente sentí la necesidad de averiguar qué había sido de todos ellos y si habían llegado a triunfar. Antes de que la idea dejara de interesarme y volviera a olvidarla. Lo que siguió fueron varios meses de intensas conversaciones por correo electrónico y servicios de mensajería, y algunas inquietantes investigaciones por mi parte. Me vi arrastrada a una madriguera de pesadilla, donde las cosas no hacían más que empeorar. Probé con todos los números de teléfono y direcciones de correo electrónico que había anotado para el reparto, cada uno de ellos con 14 años de antigüedad como mínimo. Solo una me respondió, la antigua cuenta de Hotmail de Paulie. Sin embargo, al convencerle de que me ayudara a saber qué había pasado, compartió de mala gana la información de contacto actual de los demás. Y, sí, le llamaré Paulie. Dado que voy a ocultar sus nombres reales de todos modos aquí, aunque todos aparecen en los créditos, pensé en mantener las cosas simples y simplemente usar los nombres de los personajes de todos. Estoy editando todas las respuestas escritas que he tenido con el reparto para que en esta historia solo aparezcan los detalles importantes. Lo que sigue está sacado de muchas conversaciones, a menudo espaciadas por semanas. No incluyó mis respuestas, porque no son interesantes. La mayoría de las veces me limito a hacer las preguntas obvias, mezcladas con algunos mierda cuando reacciono a las partes más dementes de este incidente demencial. De acuerdo. En el orden en que hablé con cada uno del elenco, aquí vamos. Sí, ahora te recuerdo. El fotógrafo. Eras joven, y todavía tenías estrellas en los ojos por aquel entonces. Si no recuerdo mal, creo que nunca te quedaste a ver cómo se filmaba la última mitad de cada episodio.
Bueno, me alegro de que te vaya bien. Parece que estás encontrando algo de éxito en Hollywood. Pero, para ser honesto, yo no seguiría con esto. Por favor, no te preocupes por lo que pasó en Spaceship Earth. Sé que cualquier persona normal solo va a sentir más curiosidad cuando alguien le cuenta estas cosas. Lo entiendo, pero realmente recomiendo no investigar nada, y seguir adelante con tu vida. Después de varios correos electrónicos molestándolo por detalles, me imaginé que no dejarías pasar esto. De acuerdo, bien. Te diré lo que sé, pero no es mucho. Yo estaba más aislado que los demás sobre todo el asunto. No vi todo lo que hicieron, gracias a Dios. Pero me lo han contado, y seguimos en contacto. Algo así como un grupo de apoyo online muy exclusivo. Yo me salvé de lo peor, pero el mero hecho de saber lo que les pasó a los demás hace que me cueste dormir por las noches, incluso todos estos años después. Tú no lo viste, pero Schmidt era un bastardo enfermo. No sé si siempre fue así, o si tuvo el potencial de serlo toda su vida. Se suponía que aquel concierto iba a ser la plataforma de lanzamiento de mi carrera, pero después lo dejé todo y cambié totalmente de actividad. Ahora toco black metal con una banda independiente aquí en Seattle. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? El pequeño Paulie, el gran explorador del mundo helado. Siempre con una sonrisa en su cara sonrosada, aunque se esté muriendo de frío. Creció destrozando una guitarra y abriéndose los dedos con cuerdas de acero. Tendría sentido si supieras por lo que pasé, aunque no fuera lo peor. Para ser justos, el primer episodio fue bastante divertido de hacer. Tuve mi primer flechazo con Eunice después del instituto, y Walton era como el abuelo que nunca llegué a conocer. El tipo era paciente y amable, lleno de sabiduría vital. No debería haber sido forzado a ver lo que hizo. El plató era genial, en parte porque trabajamos juntos para hacerlo. Schmidt tenía un carpintero para los decorados y un pintor para los fondos, pero nadie encargado del atrecho, así que hicimos gran parte de ese búnker nosotros mismos. Lo llenamos de juguetes viejos, pintamos con spray los electrodomésticos rotos para darles esa suciedad y óxido postapocalípticos. Pero cuando tú, un forastero y lo más parecido que teníamos a un representante de relaciones públicas, te fuiste después de ese primer día, Schmidt cambió. Se enfadó rápidamente, y empezó a meternos prisa. De repente quería que las tomas se hicieran en una sola toma, y no le gustaba ninguna improvisación, pero no porque estuviera dedicado a su guión. Simplemente odiaba perder el tiempo en ello. Fue un gran cambio de actitud, pero no fue tan grave hasta que empezamos a rodar el segundo episodio. Para el tercero, era un tirano. No tenemos ni idea de dónde sacaba el dinero, pero estamos seguros de que estaba en deuda con algún tercero por ello. Trajo deudas peligrosas a la producción, todo por su venganza contra otras productoras que le habían agraviado y menospreciado, se reía de sus ideas porque era un don nadie con un acento raro y sin experiencia. Piense en un Tommy Wiseau un poco más talentoso, pero sin encanto. Para mí, lo peor fue cuando rodamos las últimas escenas del tercer episodio. Bernie había estado especialmente intratable esos últimos días, sobre todo cuando nos estábamos congelando el culo para las escenas de la superficie. Odiaba ese lugar. Me alegré de no tener que volver allí después de que todo se viniera abajo. Allí estábamos, tiritando y más preocupados por nuestro calor corporal que por decir bien nuestras líneas o por trabajar en las perfectas caras de sorpresa para el gran momento en el que encuentro a Eunice construyendo un muñeco de nieve, y él nos grita. Al menos pude abrazarla. Eso estuvo bien. Pero no tenía muchas ganas de rodar el episodio 4, que Bernie dijo que haríamos el fin de semana siguiente, en un momento especial. Preferiría no entrar en eso. Espera, ¿nunca viste el congelador? Tiene sentido que no quisiera que se tomaran fotos de producción allí, no podía dejar que se supiera dónde estábamos rodando, o lo que estaba haciendo pasar a sus actores en aras de la autenticidad. Ni siquiera quería esperar al invierno y que hiciéramos las escenas de la superficie al anochecer o algo así. Habría hecho más calor fuera que en esa caja de hielo en la que nos metió. Gilipollas. Supongo que tampoco sabías nada del estudio en sí. Sigues llamándolo un almacén, pero en realidad era una planta empacadora de carne que de alguna manera alquiló. Eso explica el hedor en el aire, y por qué había un congelador gigante, ¿no? Sí, imagina el documental que quería sacar eventualmente con tus fotos. Aquí está el reparto original en los primeros días de Spaceship Earth, que se rodó en un matadero. No es la mejor publicidad, ¿verdad? O tal vez en realidad habría ayudado a la serie. ¿Quién sabe? La gente es rara. La gente es rara.
Ya que sigues preguntando, me devané los sesos e hice todo lo posible por recordar por qué estaba tan cabreado ese último día de rodaje. Sé que acababa de enterarse de que la serie había conseguido la franja de los miércoles a las 10 de la noche. No estaba contento con eso. Ni siquiera estaba agradecido de que el canal lo emitiera. Se quejaba de que nadie lo vería. Pero podría haber sido peor. Podríamos haber estado a las 2 de la mañana. Mirando hacia atrás, creo que mi mente bloqueó la mayor parte de lo que pasó, y en realidad tuvo una crisis total entre las tomas. No paraba de gritar sobre la programación y sobre lo que le harían si el programa no triunfaba. Nunca explicó quiénes eran ellos, pero estaba claro que les tenía miedo. Pero, ¿cómo demonios esperaba pagar a esta gente en primer lugar, con un programa de acceso público? ¿Venta de mercancía? No creo que entendiera bien cuánto tiempo puede llevar emitir un programa, incluso uno fácil de producir. Si tenía un límite de tiempo para pagar lo que debía, debería haber elegido una línea de negocio con resultados más rápidos. Está bien. Te daré una cosa más, pero por favor no me molestes más después. Estas últimas semanas hablando contigo me han traído recuerdos muy duros. No te voy a contar lo que pasó en el supuesto episodio 4, porque yo no estaba allí, y no quiero pasar la historia de segunda mano. Tendrás que intentar convencer a alguno de los otros para que te lo cuente. No voy a ser yo. Pero te daré la información de contacto de Eunice. Si alguna vez esperas que responda, acércate a ella lo más educadamente que puedas por correo electrónico e intenta convencerla de que no eres de la prensa. La última vez que estuve en ese edificio, fue cuando fui a altas horas de la noche, el día antes de que el episodio 4 empezara a rodarse. Las circunstancias eran extrañas, pero también lo eran muchas otras cosas de la producción, así que quizá no me lo cuestioné tanto como debería. Schmidt me hizo entrar y colocar cámaras dentro del congelador. Le pregunté por qué no podía hacerlo el equipo o el director de fotografía, y él, en pocas palabras, me dijo que yo era el que más sabía de tecnología de todo el reparto, y que el equipo cobraba más que los actores. Yo pensaba que estaba tomando atajos. En cualquier caso, ya me había hecho conducir solo, así que hice lo que me pidió lo más rápido que pude. Tiene sentido para mí ahora, la verdadera razón por la que me hizo hacerlo. No lo cuestionaría tanto como la tripulación. Era menos probable que hablara del trabajo y lo divulgara, lo que daría lugar a rumores. Y por aquel entonces, lo racionalicé haciéndome a la idea de que solo estaba haciendo algo en beneficio del reparto después de todas las quejas que teníamos sobre el congelador. El tipo me hizo instalar 3 cámaras digitales en ese congelador, todas fijas y disparando desde distintos ángulos. Estaban conectadas por cable a la habitación de al lado, directamente a un ordenador portátil. En mi mente, proporcionó una manera diferente de rodar las escenas de superficie. Tener menos del equipo allí, también congelar. Quizás los actores sentiríamos menos presión para hacer bien la escena a toda prisa. Diablos, también pensé que nos daría una excusa para no pasar más de unos minutos allí a la vez. Recibíamos instrucciones a tiempo normal, entrábamos y hacíamos algunas tomas, y luego volvíamos a salir si necesitábamos más instrucciones. Si hubiéramos entrado y salido rápidamente, rodar en el congelador no habría supuesto ningún problema. Incluso me imaginé haciendo de héroe en el siguiente rodaje, con Eunice y los demás dándome las gracias por hacerles la vida laboral más llevadera. Estúpido. Fui un maldito idiota, tratando de pensar en todo, darle mi propio giro a algo que debería haber sabido que era sospechoso. Nunca dejaré de culparme por lo que pasó, por no decírselo a los demás. Y la peor parte, ni siquiera estaba allí. Podría haber ayudado a pararlo, o al menos ayudar de alguna otra forma. En cuanto terminó, Schmidt me palmea el hombro como si estuviéramos a punto de tener una charla padre-hijo, y me dice: no te necesitaremos para el rodaje del sábado. Todavía no estás en ninguna escena. Tómatelo con calma mañana, te llamaré cuando te necesite. Hasta el día de hoy, no estoy seguro de por qué me salvaron. Uno de los otros probablemente lo sabe, pero no me lo dirán. No quieren aumentar mi culpa, estoy seguro. Ahora, por favor, no vuelvas a contactarme. Estoy seguro de que quieres escribir una historia de esto, y tal vez tratar de encontrarnos algo de justicia, pero ha pasado demasiado tiempo, y dudo que alguien vuelva a encontrar a ese pedazo de mierda enferma. Y eso fue lo último que supe de Paulie. Intenté contactar con él más tarde, pero dejó de responder. Aunque me dio muchos detalles que me hicieron sentir mal, y darme cuenta de que mi propia vida podría haber estado en peligro en aquel entonces, yo tenía muchas más preguntas. Necesitaba detalles concretos y el final de la historia.
No podía dejarlo en algo malo pasó en el congelador. Tenía que saberlo. Paulie adjuntó la información de contacto de Eunice, sin embargo. Ella se mostró aún más reacia a hablar conmigo que él, y una vez que reconoció mi existencia, se mostró tan combativa como se puede ser a través del correo digital. Varias veces pensé que mi investigación acabaría con ella. Me contestó en pequeños fragmentos repartidos en largos periodos de espera, así que no tengo tanto de ella como de los demás. Aún así, conseguí algo más de información y una buena idea de lo aterrador y alterador que fue el incidente para el reparto. Por el bien de esta historia, voy a suavizar su lenguaje. Solo un poco. Eunice. ¿Qué demonios quiere, señora? Me importa una mierda si Paulie te dio mi dirección de correo electrónico porque te pasaste a hacer un poco de scrapbooking un par de veces en esa planta de carne. No somos amigos, y por lo que sé, solo estás viendo la oportunidad de un contrato para un libro. O tal vez una recreación de una película de mierda del Ifectime. Lo que ese imbécil nos hizo fue real. Somos gente real. Toma tu periodismo de investigación y vete a la mierda, vale. Lo siento, más o menos. Puede que haya malinterpretado tus intenciones en los correos anteriores. Es difícil transmitir emociones a través del texto, ¿verdad? Me enfado fácilmente. Triggeré, supongo que los niños lo llaman ahora. Pero, para que lo sepas, me estás haciendo entrar en una mierda traumática y oscura al mencionar el 2006. ¿Por qué debería contarte a ti, un extraño, más de lo que le cuento a mi terapeuta? He entrado y salido de rehabilitación 3 veces desde entonces, y si me mandas a un cuarto viaje, te lo haré pagar. Dame otra semana para ordenar mis pensamientos. Pasan 2 semanas. Sí, lo entiendo. Estoy dando voluntariamente información personal sobre mí como si nada. Mi cerebro se reconfiguró después de lo que pasó. Puedo cotorrear y cotorrear sobre lo mal que estoy en una conversación de la vida real, también. Soy como un tren de mercancías desbocado. He perdido muchos amigos por eso. El terapeuta dice que es un mecanismo de supervivencia, que hablo de la mierda que hago porque me ayuda a mantener enterrada y bajo llave la mierda de la que no quiero hablar. Maldita sea, ahora me tienes temblando. Voy a tomarme algo y volveré sobre las 3 de la mañana. Justo antes de acostarme es cuando me siento algo más cómodo hablando del lado retorcido del mundo, la mierda que la gente finge que no quiere oír. Me despierto a la mañana siguiente para ver un correo electrónico enviado a las 4:12 am. Odiaba estar en ese programa. Ni siquiera he visto nunca un episodio, y espero que cualquier cinta de vídeo que pudiera tener una grabación haya sido quemada. Aún así, era un trabajo y me pagaban. La deuda de la universidad ya me estaba jodiendo. Walton y Judy eran agradables. El tipo robot, olvidé su verdadero nombre, era un poco raro. Pero en realidad solo lo veíamos dentro del traje de robot con voz digitalizada. Todos bromeábamos diciendo que debía ser un actor de método, y puede que fuera verdad. Todavía nos visita, así que tengo su correo electrónico. Pero, todos los días, literalmente todos los días cuando estábamos en el set, Paulie ponía sus encantos a mi alrededor. Gui no podía leer la habitación, o captar la pista de que yo no estaba interesada. Supongo que nunca le dije no a ninguna de sus proposiciones fuera del trabajo. Mi culpa en eso. Lo dejé todo en el aire por aquel entonces. Tal vez era la única palabra que solía decir más que como sea. Hoy en día, no tengo problema en decir no, normalmente con un diablos delante. Sin embargo, ahora nos llevamos bien. Incluso podríamos ser amigos a distancia, algo que me vendría muy bien. Ha madurado mucho desde entonces, pero también se ha visto forzado. Ojalá dejara de cargar con toda la culpa. Le está comiendo por dentro. Esa es su manera de lidiar con ello, pensando que sentir culpa alivia el tormento. No lo hace, nunca lo hará. Todavía soy una niña pequeña, y en aquel entonces, tenía un leve trastorno alimenticio que me mantenía delgada por encima de todo. Y ese director gilipollas, nunca diré ni escribiré su nombre, siempre me hacía llevar esos bonitos vestidos de niña pequeña para mis escenas, sin nada en las piernas más que un par de mallas. Todavía tengo pesadillas con ese congelador. Mis recuerdos de aquella noche son confusos, desordenados y como si los hubiera vivido en tercera persona, como si le hubieran sucedido a otra persona, disociación. Así que no esperes mucho de mí en cuanto a que lo cuente bien y con detalle. Tuvimos que venir para un rodaje de fin de semana. Sábado por la noche, pero solo 1 hora, nos dice. Creo que nos dio alguna excusa sobre poner el congelador a tope mientras las tarifas eléctricas eran más bajas. Me hizo pensar, genial, vamos a rodar una escena de ventisca.
Me dije a mí mismo, si esta hora apesta, estoy fuera del show. No es como si hubiera firmado un contrato o algo así. Podría renunciar en cualquier momento. Resultó mucho peor de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Nunca nos hizo firmar un contrato, porque no le importaba una mierda su elenco. Todos éramos desechables en su búsqueda del arte. Tal vez le gustaba Paulie lo suficiente como para prescindir de él, pero nunca sabré lo que estaba pensando. No es como si quisiera escarbar en el cráneo de ese imbécil. Espero que esté ardiendo en el infierno, donde quiera que esté. Como dije, está borroso para mí. Estaba en modo de supervivencia, y mi mente se cerraba para tratar de protegerme de lo que estaba pasando. No puedo darte detalles. Aunque pudiera, no creo que estuviera preparada para revivir esa noche y escribirlo todo. Con toda la información que te estoy dando, probablemente pienses que estaba realizando algún ritual maligno en ese congelador, tratando de invocar a un demonio o alguna mierda. Pero es mucho más simple y más humano que eso. Nos turnamos para ser heridos, gravemente. No recuerdo la razón, si es que hubo una, o cómo eligió a quién herir después. Había traído a dos tipos enormes que no habíamos visto antes, y no creo que dijeran ni una palabra. Incluso nuestro jefe parecía tenerles miedo. Eran los dos que hacían todo el daño. No quería ensangrentarse las manos, quién sabe. ¿Quieres saber lo que fue realmente un desastre? Dos de nuestros torturadores llevaban disfraces de monstruos todo el tiempo. El frío solo empeoró el dolor. Ya es bastante malo tener moratones por todo el cuerpo y romperse algunas costillas en un día cálido y soleado. Cuando tu piel está helada y entumecida, todo se amplifica. El escozor dura mucho más y es como si el cuerpo no pudiera iniciar el proceso de curación. Tampoco recuerdo qué me pasó en el dedo meñique izquierdo, en qué momento lo perdí. Pero, mientras escribo esto, veo que ya no lo tengo. Supongo que bloqueé esa parte. Espero que eso haya sido lo peor para mí. Hablando de esperanza, espero que fueran esos dos matones maníacos los que atraparan al brillante creador de la serie y lo mandaran al infierno por escatimar en las exigencias del bastardo enfermo que lo financiaba. Me alegraría mucho si algo horrible les pasara a los dos justo después de eso. Pero Dios sabe que el sistema kármico es una tontería. Los malos se salen con la suya todo el tiempo. Eso es todo lo que te digo. Es todo lo que puedo decir, de todos modos. Me habéis aguantado estas últimas semanas, y agradezco vuestras palabras amables y de apoyo, aunque no lo haya dicho hasta ahora. Así que, voy a darte el correo electrónico de Walton. Pero, intenta ser aún más respetuoso y paciente con él. Su perspectiva de todo esto es confusa, sesgada. Esa noche que vio a un hombre mayor y agradable, razón de más para no perdonar nunca a la gente que nos hace pasar terror por un estúpido programa infantil. Walton entró en ese congelador siendo un tipo sano y hablador, y salió de él mentalmente marcado y necesitado de cuidados permanentes. Buena suerte con tu historia. Adiós. Eunice me dio el relato personal que quería de lo que pasó aquella noche, aunque le faltaban detalles. Lo cual era comprensible, dado lo que una experiencia así podía hacer a la gente, junto con el paso del tiempo. A continuación me puse en contacto con Walton, que en ese momento tendría unos 70 años. A diferencia de Eunice y Paulie, respondió y se abrió a mí de inmediato, como si tuviera mucho que compartir con cualquiera que se lo pidiera. Pronto comprendí por qué. Eunice tenía razón cuando me habló de su forma de ver las cosas. Walton escribe con graves errores ortográficos y gramaticales, y algunas de sus palabras están totalmente equivocadas o también fuera de contexto, lo que significa que he tenido que descifrar sus respuestas y puede que haya asumido incorrectamente algunos de sus significados. Por respeto a su dignidad, escribiré sus correos electrónicos tal y como los he corregido, con la mayor precisión posible. Walton. Hola, amigo. Me alegro mucho de hablar con alguien más de aquella bonita serie en la que trabajé. Somos tan pocos. Ojalá pudiera localizar al equipo y hablar con ellos también. Siempre me gusta hablar de los días pasados. Así que tomó las fotografías. ¿Las revelaste alguna vez? Seguro que son preciosas. Me gustaría mucho verlas, aunque solo fuera para recordar. Mi memoria ya no es tan buena como antes. Quiero recordar más cosas del espectáculo. Fue la única vez que realmente actué, aunque estuve en algunos anuncios cuando era más joven. El señor Schmidt siempre fue amable conmigo. ¿Cómo le va? Mis otros amigos no me lo dicen. Si no lo sabes, está bien. La filmación del episodio 4 pasó tan rápido para mí, que realmente no puedo recordar mucho. Pero puedo recordar algunas cosas del guión y la trama. Los demás han olvidado muchas cosas.
Creo que por el accidente. Lo único que recuerdan es el accidente, lo cual es triste. Trabajamos juntos para hacer una bonita historia con un buen giro al final, pero Judy tuvo un accidente y el programa se canceló. Ni siquiera llegamos a terminar ese episodio. Paulie había desaparecido en algún lugar de la superficie, así que nos reunimos para buscarlo. Hicimos las escenas de la superficie en un congelador, donde hace mucho frío y está oscuro. La hermana de Paulie huyó en el último episodio en la superficie, así que nuestros personajes pensaron que quizá él había hecho lo mismo. Pero había monstruos esperándonos. Eran malos y aterrorizaban a Judy y Eunice. El hombre máquina estaba tranquilo, ya que de todas formas nunca tuvo sentimientos. Intenté ser valiente por Judy y Eunice, pero entonces los monstruos empezaron a hacerme daño. Esto no estaba en el guión, así que fue una sorpresa y no supe cómo reaccionar. Judy y Eunice gritaron a los monstruos que dejaran de pegarme, pero a mí me pareció bien. Siempre y cuando no hicieran daño a las chicas. Me rompieron los huesos, pero el hombre máquina utilizó las herramientas que llevaba en los brazos para intentar ayudarme. No estoy seguro de por qué nos hacían daño de verdad. Quizá nuestro director intentaba hacer una escena de miedo en la que sintiéramos verdadero dolor y terror. Antes de que pudiera preguntarle cuándo terminaría, o cómo debían reaccionar nuestros personajes, Judy tuvo un accidente y se cayó. El suelo estaba resbaladizo. Cuando Judy se cayó, el director se asustó y salió corriendo, y creo que los dos monstruos corrieron tras él. Recuerdo que Eunice dijo que teníamos que irnos enseguida, antes de que volvieran. El hombre de las máquinas se llevó a Judy al hospital en su coche, y Eunice me llevó a mí a otro hospital, donde un médico me ayudó a recuperarme. A Eunice le faltaba un dedo y no sé por qué. Pero condujo su coche de todos modos, y una enfermera le puso un vendaje en la mano. No hicimos más el programa después de eso. Creo que tampoco me pagaron por el cuarto episodio. Todo ese dolor, y la mejor actuación que he hecho nunca, y ni siquiera recibí un cheque. Fue una experiencia muy extraña, y lo siento si me equivoqué en algunos datos. Supongo que todos recordamos el espectáculo de diferentes maneras. ¿Oh, quieres saber algo más sobre el robot? Bueno, ya que viste el programa, debes recordar que podía acoplar todo tipo de herramientas a sus brazos. Era una parte del traje, y el personaje utilizaba cosas como una llave inglesa, un taladro, un martillo y una sierra circular en los episodios que hicimos para resolver problemas y arreglar cosas rotas. Las manos reales del traje no podían sujetar muy bien los objetos por sí solas, porque eran muy grandes y toscas. Por eso hicimos que las herramientas pudieran acoplarse a los brazos. Yo lo sé. Yo ayudé a hacer el traje del robot. Solía soldar metales, así que le enseñé algunas cosas al diseñador de vestuario, y diría que hicimos un traje muy bueno que encajaba perfectamente con el titiritero. Ojalá pudiera volver a verlo. Y también que hiciéramos más episodios, claro. Siempre quise que se hiciera una versión en forma de figura de acción, si la serie se convertía en un éxito. Lamentablemente, no estaba destinado a ser. Me pregunto dónde estará el traje ahora. Todavía tengo todos los episodios grabados, y me gusta verlos de vez en cuando, aunque tengo que hacerlo a escondidas. Se supone que aquí no podemos usar el vídeo. Es el último que tenemos y a los cuidadores les preocupa que lo rompamos. Pero tengo manos muy firmes, aunque el resto de mí tiemble. El siguiente es el último correo electrónico de actualidad que recibí de Walton. No conozco el email de Judy. El robot se pone en contacto con nosotros a veces, pero con un nuevo correo electrónico cada vez que es solo números, así que realmente no puedo compartirlo. Lo siento, pero gracias por su correspondencia. Fue agradable hablar con alguien de los viejos tiempos. Avísame si encuentras el cuarto episodio. Me gustaría ver cómo resultó. Mis correos con Walton no se detuvieron del todo, como con Paulie y Eunice. Aunque no hablamos demasiado de la serie, ya que me había dado todo lo que podía, me dio pena y quise darle a alguien con quien charlar. De alguna manera había mantenido el sentido del humor y la calidez a pesar de lo que había vivido. Su mente debía de haber bloqueado o olvidado la mayor parte del terror de aquella noche. Por desgracia, eso también le convertía en una fuente poco fiable. Aún así, me hizo centrar mi atención en el personaje del robot. Era cierto que los brazos del traje podían llevar todo tipo de accesorios, cualquiera de los cuales podía servir como instrumento de tortura. Tuve que preguntarme si el actor titiritero estaba implicado de alguna manera o, al menos, no tenía ningún problema con la tortura en un congelador. En la serie, es una máquina de conocimientos y una navaja suiza de equipos e ideas que puede arreglar cualquier situación, con un poco de ayuda de sus amigos humanos.
En realidad, el personaje era conocido simplemente como el robot, y así es como aparece el nombre en los créditos. Sin embargo, al no existir una página de IMDb para la serie, no es fácil buscar a alguno de los actores para ver en qué más han participado. Al buscar en Google el nombre del tipo del traje robótico no encontré ninguna red social, pero sí alguna información sencilla de medios de comunicación y fuentes militares. Era un soldado licenciado de Iowa que sirvió en Afganistán, y tendría unos 35 años cuando se estaba produciendo la serie. Pero sin información de contacto de él ni de Judy, mi búsqueda no tenía ningún otro lugar a donde ir. Él solo se ponía en contacto con los demás cuando quería y, al parecer, Judy había abandonado por completo Internet, supuse que por el bien de su salud mental. Mi única esperanza de ponerme en contacto con el titiritero parecía depender de que uno de los miembros del reparto le hablara de mí en una respuesta a uno de sus correos electrónicos desde una dirección temporal, y entonces él tendría que ponerse en contacto conmigo voluntariamente. Era una posibilidad remota y acepté que mi investigación probablemente había terminado. Paulie no estuvo allí aquella noche, y tanto Eunice como Walton sufrieron tanto que ya no podían darme detalles claros y coherentes. Pasaron los meses y, poco a poco, mi interés volvió a desvanecerse. Volví a ver la serie varias veces para intentar captar cualquier significado oculto o sutil pista visual. ¿De qué tipo? No tenía ni idea. Cualquier cosa que me pareciera rara. En realidad, no había nada. Aparte de su atmósfera oscura y algunos temas serios, la serie era bastante sencilla y no dejaba mucho que analizar. Se podría argumentar que intentaba averiguar algo que solo ocurría en torno a la serie. Era vil, pero tenía poco que ver con la producción. Sin ninguna razón racional, Schmidt básicamente saboteó su propio show. Le debía dinero a alguien, bien, pero ¿realmente pensó que se saldría con la suya? ¿Que su reparto llegaría el lunes para volver a rodar, con dedos de manos y pies perdidos, con huesos rotos y todo? Tendría que empezar toda la producción desde cero. Si alguien del reparto tenía que sobrevivir, se lo habría dicho al equipo, y entonces el viejo Bernie tendría que huir del país si quería tener la oportunidad de volver a hacer su programa en otro sitio. Y a menos que encontrara un banco dispuesto a darle un préstamo, probablemente acabaría haciendo un ciclo de todo el asunto. No lo sé. Fue alrededor de los 3 meses de mi investigación cuando finalmente di un paso atrás y me di cuenta de lo ridículo que era todo. O Schmidt nunca estuvo bien de la cabeza, o hizo un trato increíblemente estúpido con un cabrón que luego le pilló por sorpresa haciéndole pasar la noche de tortura en una cámara frigorífica. Intenté averiguar quién podría haber financiado todo el asunto, pero no llegué a ninguna parte. Los créditos finales no enumeran ni agradecen a nadie que firmara los cheques. Y aunque conseguí información sobre la antigua planta cárnica donde se rodó la serie con bastante facilidad, fue otro callejón sin salida. No hay nada dudoso sobre la empresa que fue propietaria del edificio, que hace tiempo que fue demolido. Había una producción completa, con gente con la que podía hablar de ello, y sin embargo, debido a la naturaleza de su oscuridad y a los recuerdos traumáticos ofuscados, no tenía más que unos pocos relatos borrosos de primera mano de aquella noche. Era frustrante, como mínimo. Las respuestas siempre parecían estar fuera de mi alcance. Entonces, a mediados de 2021, justo cuando estaba a punto de rendirme y seguir adelante con mi vida, el actor y titiritero que interpretaba al robot me envió un correo electrónico de repente. Solo nos respondimos un par de veces, pero me proporcionó los mayores detalles de lo sucedido, porque su memoria no estaba nublada. Creo que estaría mejor si no hubiera conocido esta perspectiva y versión de la verdad, pero me siento obligado a incluir su opinión. Congelador. Única foto conocida del congelador, no es mía. El robot. Hola. ¿Es el fotógrafo? Responda en 3 días o perderá su oportunidad. Los otros me han dicho que querías hablar. No puedo decir con certeza cuándo estaré en contacto de nuevo. Rara vez me pongo en contacto con ellos. Envío una respuesta en los primeros 5 minutos. Bien. Te aseguro que no te he estado ignorando o tratando de esconderme. Simplemente no estaba al tanto de tu investigación sobre todo esto. Tal vez puedas arrojar algo de luz sobre ello. Tal vez no. Los demás ya hemos pasado por encima de todo más que suficiente. Ya es una historia manida para nosotros, y me siento culpable de hacerles revisitarla muchas veces, intentando escurrir las últimas gotitas de detalle de una esponja sucia. No creo que quede nada por aprender a estas alturas. Nunca he sido capaz de encontrar a la persona o personas verdaderamente responsables de aquella noche, y yo mismo sé un poco de investigar cosas.
Te lo dice el tío que más ha sobrevivido emocional y mentalmente a lo que pasó, por si no te habías dado cuenta. Ya has hablado con los otros, así que es muy probable que sospeches que estoy más involucrado que ellos. Lo entiendo. Yo siempre llevaba un traje de robot y hablaba sin emoción, así que por supuesto que ellos me van a ver como menos que humano, o insensible. Aunque sea inconscientemente. Pero hemos tenido muchas charlas, y confían en mí, hasta cierto punto. A pesar de ni siquiera conocer mi cara, que yo recuerde. Siempre entraba antes que ellos y salía después, porque tardaba media hora solo en entrar o salir de aquel elaborado disfraz. Y creo que al viejo Bernie le gustaba así. El reparto nunca llegó a conocerme, así que su actuación lo reflejaba. Para ellos, yo era básicamente un autómata con el que no necesitaban mostrar ningún apego. Pero siempre había una persona en ese metal. Sí, serví en Oriente Medio, pero no mucho tiempo. Allí hice cosas de las que no me enorgullezco y que todavía odio de mí mismo. Mi baja del servicio no fue ni honorable ni injusta. Sin los beneficios, y volviendo a casa como un hombre roto, estaba desesperado por dinero y algún sentido de propósito de nuevo. Nunca imaginé de dónde vendría esa oportunidad. Un día, de la nada, el señor Schmidt me llama y me pregunta si quiero participar en un programa de acceso público que era muy prometedor. No sé cómo encontró mi número ni por qué me eligió a mí en concreto. Al principio creo que es una broma o una estafa. Pero se hace pasar por legítimo y me quedo al teléfono con él. Al final, llega a la parte de la conversación en la que me compensa. Es mucho, mucho más de lo que uno pensaría que alguien recibiría en un programa que quizás solo vean unos pocos cientos de personas. Cuando entré en el almacén unos meses más tarde y conocí al resto del reparto, con el traje de robot, siempre con el traje de robot, ya no tenía ninguna duda de que yo era, con diferencia, el mejor pagado de todos. Porque tenía un propósito especial, como se vería más tarde. No soy actor, ni siquiera un parpadeo en mi mente. Al señor Schmidt no le importa, me dice que mi voz será sustituida por una digital en la postproducción. Tampoco he llevado nunca un disfraz complicado. No importa, continúa. Necesitaba a alguien acostumbrado a cargar con equipos pesados todo el día, que se sintiera bien encerrado en una armadura mientras transportaba material. El traje de robot sería un ajuste natural para mí, dice. Luego añade lo más importante, que no me asusto fácilmente. Que sabía cómo hacer daño a la gente. Bandera roja, justo ahí. Estoy pensando que está intentando que haga alguna mierda sadomasoquista en una película porno que está haciendo mientras tiene alquilado este almacén. No me malinterpretes, recuerdo que me dijo. Es que tengo una idea para un episodio más adelante en el que funcionas mal y te conviertes en un robot malo durante un rato. Quiero que seas capaz de infundir auténtico miedo en los otros personajes. Y tengo rutinas de defensa para poder proteger a los demás, así que también golpearía a gente con trajes de monstruos de goma de vez en cuando. No quiere que me acobarde o dude en esos momentos, porque quiere que las escenas de lucha parezcan auténticas. Un verdadero perfeccionista, este tipo. Tratando de mostrar al mundo su gran visión. Pero no podía discutir con la paga, así que estoy de acuerdo y firmo. El primer par de episodios van muy bien. Es una experiencia nueva para mí, y disfruto interpretando a un personaje en el que solo tengo que moverme en un voluminoso metal, y no tengo que preocuparme por mi voz de palo si todo iba a ser doblado de todos modos. Ni siquiera me da instrucciones la mayor parte del tiempo. Me limito a recitar mis diálogos, moverme por donde se supone que debo y utilizar las herramientas eléctricas que se acoplan al traje cuando es necesario. Entonces pensaba que no necesitaba muchas indicaciones. Todos estos años después, entiendo por qué. O le intimidaba, o no quería provocarme y ponerse en mi lado malo antes de lo que se avecinaba. El resto ya lo sabéis, así que saltaré hasta esa noche. Tengo que ponerme el traje yo solo, ya que no hay nadie de la tripulación y no tengo cerca a mi ayudante habitual. Pero el señor Schmidt no parece enfadado conmigo cuando por fin me reúno con los demás en el congelador, a pesar de haber causado un retraso. Me doy cuenta de que Paulie no está, y Eunice, Judy y Walton tienen esas miradas, como si supieran que todo en este rodaje está mal, pero no están dispuestos a salir corriendo por la noche y salvarse todavía. Probablemente no creían que lo que pensaban que estaba a punto de suceder realmente lo haría, que esa noche era real. Bernie no dice ni una palabra hasta que entran estos dos tipos gigantes vestidos con los trajes de monstruos del programa. Apenas caben, y sus músculos están claramente rompiendo las costuras. Pero, ¿sabes qué? Me siento seguro en mi traje de robot. Al principio, me parece una situación absurda.
Supongo que tenías que estar allí. En resumen, Bernie da las instrucciones mientras sus dos matones se quedan de brazos cruzados, con aspecto amenazador. Debo seguir las instrucciones al pie de la letra, dice. Me doy cuenta de que lleva un auricular. Está escuchando a alguien, pero nunca supe a quién. Las órdenes son simples y claras. Infligiré dolor a los demás. Si me niego, seré castigado y los hombres monstruo harán los actos en su lugar. Sabe que tengo las herramientas eléctricas, así que añade que si intento huir o hacerme el héroe, detonará un explosivo remoto situado en algún lugar de mi traje. El tipo había perdido la cabeza. Y hasta el día de hoy, no sé si estaba diciendo la verdad. Yo era demasiado cobarde para defenderme, o buscar una barra ADC-4 o lo que fuera que supuestamente escondía en un traje del que no tenía forma de salir fácilmente. Lo más probable es que estuviera mintiendo, pero yo le creí. La mala hostia dura apenas 20 minutos, pero parece más. No voy a entrar mucho en detalles. Lo recuerdo todo, pero es mi elección no contarte exactamente lo que pasó. Quiero decir, espero que no seas el tipo de persona que tiene que saber todo lo que pasa dentro de una maldita mazmorra de tortura. Hay gritos, llantos, maldiciones, una fuerte mezcla de emociones, y el reparto también se consuela e intenta ayudarse mutuamente. Me niego unas cuantas veces y veo como los monstruos les pegan aún más fuerte de lo que yo lo haría, y las viejas cizallas con las que va armado uno de ellos son lentas y dolorosas, así que acabo forzándome a hacer las cosas como puedo, solo porque sé que puedo lanzar mis golpes un poco. Por muy malo que sea para mí hacer daño a las chicas, es aún peor hacérselo a Walton. El tipo siempre fue tan amable, y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Minuto a minuto, veo que su humanidad se agota hasta que se apaga por completo. Es después de que yo, y lo siento por escribir esto, le arranco uno de los dedos de los pies cuando las órdenes de hacerle más daño cesan de repente. Judy se convierte en la única víctima después de eso. No tengo ni idea de por qué Schmidt dirige toda esta ira hacia ella. El cabrón se queda ahí de pie, mascando algo nervioso, moviendo una pierna de arriba a abajo y gritando nuevas órdenes cada minuto. Entonces todo cobra sentido para mí, como si mi subconsciente hubiera estado encajando las piezas mientras yo hacía toda esta mierda reprobable a gente que había llegado a considerar amigos. Al entrar en el congelador, había visto un portátil colocado sobre una mesa cerca de la puerta, con cables conectados que desaparecían en un agujero de la pared. No pensé mucho en ello en ese momento, pero cuando le eché un vistazo antes, vi algún sitio web con un fondo oscuro y un recuadro de texto desplazándose. Seguro que era una sala de chat. ¿Ya te diste cuenta? Estoy 99% seguro de que los financieros de Schmidt le hicieron pagar sus deudas creando una sala roja. Explicaría los métodos aparentemente aleatorios usados contra el reparto, y cómo fueron elegidos. Enfermos de todo el mundo tiran dinero a sus pantallas para ver el dolor, el mejor postor consigue que su petición sea aprobada. Una vez que han probado el menú, deciden unirse a Judy. Quieren convertirla en la estrella del espectáculo. Me pregunto sobre todo dos cosas. ¿Cuánto dinero podría haber entrado al final de la noche, y hasta dónde podría haber llegado? No creo que nunca encuentre las respuestas. Todo terminó pronto, tan rápido como empezó. Cuando Judy se desmayó y cayó al suelo, Eunice y Walton intentaron ayudarla, y los monstruos se abalanzaron sobre ellos para apartarlos, sin importarles en absoluto la salud de Judy. Fue entonces cuando Schmidt debió entrar en pánico y vio su oportunidad. Puede que los matones le tuvieran prisionero tanto como a nosotros, y con su atención en otra parte y ya sin vigilar la puerta, nuestro fabuloso director huyó hacia la noche, casi resbalando en el suelo helado al hacerlo. Fue la última vez que le vi. Los musculosos se arrancaron sus estúpidas máscaras y fueron tras él, y nosotros nos quedamos solos. Tampoco perdimos tiempo en escapar. Sé lo que es la angustia corporal grave. Yo mismo vi muchas mientras servía. Todavía se lo oculto a los demás, pero Judy había sufrido un paro cardíaco. Ella simplemente no podía soportarlo toda la noche. La asustaron con un ataque al corazón, y creo que Schmidt también lo vio y se asustó cuando se dio cuenta de a dónde iba esto. Por supuesto, probablemente solo estaba preocupado por sí mismo, que lo atraparan y se fuera por un largo tiempo. No se puede hacer un programa de televisión desde una celda. Tuve que llevarla a mi coche y al hospital, y salvarme yo también, así que perdóname por no coger el portátil cuando tuve la oportunidad. Me había olvidado de él en el momento, y habría sido difícil llevarlo conmigo aunque no lo hubiera hecho.
Dejarlo atrás es otro remordimiento, pero intento decirme a mí mismo que no había nada en él que nos hubiera ayudado a llevar a la gente a la cárcel, o simplemente a revelar por qué nos estaba pasando esto. Y podría estar en lo cierto. Tal vez solo fuera una máquina grabadora, para transmitir un vídeo y nada más. Espero tener razón, entonces. A pesar de mis mejores esfuerzos, Judy no lo logró. Su corazón no pudo soportarlo. Y, pensando en retrospectiva, podría haberla visto tomar pastillas en nuestros descansos antes, por lo que puede haber estado en la medicación para una condición preexistente. No es que los médicos me lo hubieran dicho, ni que eso importara. El hecho es que la mataron del susto. Todavía estaría aquí si no fuera por lo que ese pedazo de mierda nos hizo pasar. Los demás aún no lo saben. Nunca me atrevería a decírselo. Cuando les mando un email, les miento, les digo que sigo en contacto con Judy, que me manda saludos y que está mejorando. No sé por qué se lo digo. Tal vez no puedo mentirle a una persona más. Pero, por favor, no se lo digas. Sé que está mal, pero si se enteran, será peor para ellos. Después de todo lo que he visto, puedo soportarlo sin quebrarme. No estoy tan seguro de Walton o Eunice. Ojalá pudiera conseguir justicia para Judy, pero dudo que volvamos a saber nada de Schmidt. Ni siquiera he podido localizar al equipo de la serie. Por lo que sé, uno o más de ellos pueden haber estado en esto también. O, una cosa más. No confío en Paulie desde que me contó lo de las cámaras, unos meses después de que ocurriera. Nunca me cayó bien para empezar, honestamente. Eunice se lleva bien con él y no está de acuerdo conmigo cuando le digo que me parece demasiado sospechoso que no estuviera allí aquella noche. Podría haber estado dirigiendo el arroyo desde la seguridad de su dormitorio, y aún no ha conseguido convencerme de lo contrario. Eunice me dice que me tranquilice. Dice que un joven blanco no era el grupo demográfico preferido de los espectadores. Por otro lado, hay mucho mercado para dos chicas y un tipo mayor, ¿no? Pero da igual. No es como si alguna vez fuera a encontrar la verdad o ser capaz de hacer algo al respecto. Puedo decir que los otros no confían plenamente en mí, y nunca lo harán. Yo era la oveja negra del reparto y me obligaron a embrutecerlos, así que lo entiendo. Aunque si creen que salí de ese congelador sin cicatrices, intacto por Schmidt, se equivocan. Probablemente lo pasé peor, teniendo que hacer lo que hice. Bueno, segundo después de Judy. Schmidt estaba equivocado, también, sobre sus razones para contratarme. Nunca te acostumbras a hacer daño a la gente. Si solo pudiéramos encontrar al productor, que le dio a Schmidt el dinero y los medios en primer lugar. Con toda probabilidad, también fue él quien nos contrató basándose en las cintas de las audiciones que todos enviamos, ya que nuestro director no elogió realmente la actuación de nadie, y nunca tuve la impresión de que fuera él quien nos eligiera. Sigue el rastro del dinero, ¿verdad? Si fuera posible. Toda la producción fue turbia, hecha bajo el radar. Ni siquiera usaron contratos. No tengo planes de contactar a los otros, o a ti, de nuevo. Podría cambiar de opinión en unos años, pero por ahora, creo que desapareceré por un tiempo. Todavía piensan que eso es lo que hizo Judy, así que estoy seguro de que lo entenderán. Con un poco de suerte, sacarán algo de su mirada a esta oscuridad. Tras las respuestas del robot, me tomé un largo descanso de todo. Y cuando traté de volver a la búsqueda de cualquier información, me di por vencido rápidamente. No quiero ir más lejos. Me siento agotada y como si ya hubiera hecho bastante. Pronto tendré un bebé que también ocupará toda mi atención. Por eso estoy publicando mis hallazgos en este tablón de anuncios de medios perdidos. No sé dónde más pedir una llamada a la acción. Vosotros sabéis lo que hacéis, y aunque sé que este caso es extraño y se sale un poco de lo habitual, lo único que pido es un esfuerzo comunitario por parte de los profesionales. Al final, hacer público todo esto puede haber sido un error. Al principio tenía esperanzas y obtuve nuevas perspectivas de la docena de miembros que buscaron pistas sobre la producción o el paradero del equipo y el director. Aunque algunos miembros del equipo fueron localizados y contactados, tenían poco que añadir, y ninguno de ellos tenía conocimiento de aquella noche, ni antes ni después. Solo nos dieron las mismas opiniones sobre Schmidt, que era raro, o un asqueroso. Y también todos pensaban entonces de dónde sacaba el dinero. Hubo algo más que prendió en el hilo que inicié, y me llevó a tener dudas sobre los 4 miembros del reparto con los que había hablado. Como Eunice había dicho en un correo electrónico, la emoción es difícil de transmitir a través del texto. Y sin ojos en los que mirar, también lo es la intención y la verdad.
Ninguno de los cuatro tenía coartadas herméticas, y se dieron razones de por qué cualquiera de ellos podía ser el autor intelectual. Incluso Walton se convirtió en sospechoso para nosotros. El menos probable, seguro, pero ese sería el punto. Podría haber fingido su estado para parecer inocente. Y se han hecho búsquedas para intentar averiguar en qué centro asistencial podría estar, sin resultados. De acuerdo, no es información fácil de conseguir, pero no hay casi nada sobre el tipo en internet. Uno pensaría que Eunice también se libraría, pero su intensidad resultó un poco forzada, tal vez incluso completamente falsa para los que ayudaban en la búsqueda. Yo había publicado sus correos electrónicos originales y sin censura a mí, donde ella es aún más rencoroso, y realmente no vienen a través como totalmente genuino. A ella le gusta Paulie, cuando podría decirse que es tan sospechoso como el robot. Y si odiaba tanto estar en el programa, ¿por qué no renunció? Podría haber sido fácilmente reemplazada. Todos ellos podrían, en realidad. Schmidt veía al elenco como desechable, literalmente. Y por supuesto, Paulie ni siquiera estaba allí. No nos tragamos la idea de que no estaba en demanda. Si algunos psicópatas querían pagar para ver al reparto siendo torturado, él y su actitud alegre y despreocupada habrían estado en la lista. Es imposible que alguien no quisiera convertir sus sonrisas en gritos. También puso las cámaras. Tenía que saber que algo estaba pasando. Pudo haber ido a casa a manejar el chat desde la cama, y luego fácilmente hacerse el inocente. No sabemos lo suficiente sobre Judy. De mis breves interacciones con ella, me pareció una persona distante y difícil de leer, al menos cuando no estaba en personaje. Tampoco parecía estar necesitada de dinero. La vi aparcar su Mercedes la mañana en que empezó a rodarse el segundo episodio. Solo el robot estuvo con ella tras el suceso principal, y podría ser que la ayudara a fingir su muerte y desaparecer sin dejar rastro. No hemos encontrado ninguna noticia en internet sobre su fallecimiento, ni siquiera una esquela. En cuanto al robot, la incertidumbre que teníamos con él provenía de las mismas razones de siempre. Fue él quien torturó, no parece afectado emocionalmente y ni siquiera sabemos qué aspecto tiene. Todo lo que me dijo era razonable, pero no lo suficiente como para exculparse. Siento que ahora puedo hablar así del reparto, porque dudo que vuelva a hablar con alguno de ellos, o que lean algo de esto. Cuando digo que implicar a la comunidad puede haber sido un error, no es por falta de ganas. Desenterraron los episodios y los vieron, se interesaron y lo intentaron. Demasiado, sin embargo. A pesar de mis deseos, localizaron correos electrónicos alternativos de Paulie y Eunice, y yo cometí un error en mis mensajes que también delató a Walton. Como resultado, a los tres les hicieron demasiadas preguntas y rozaron el acoso. Dejaron de responder a todo el mundo a los pocos días, y ellos mismos desaparecieron de internet. El hilo se descontroló y mi participación en la investigación terminó. Me culpo a mí mismo. Con el tiempo, hace unos 8 meses, dejé de consultar el tablón de anuncios una vez que cada respuesta no era más que especulación y malas pistas. Ahora mismo, estamos a finales de 2022. La historia volvió a aparecer en mi mente hace poco, así que seguí adelante y eché un vistazo al hilo, solo para ver a dónde había ido a parar. Después de tanto tiempo, pensé, tal vez alguien había encontrado algo. No iba a volver a profundizar en ello, no cuando tengo una familia que atender, pero siempre me iba a quedar algo de curiosidad. Como era de esperar, el hilo había derivado en teorías infundadas e insultos. Hace unos 6 meses que se acabó toda conversación significativa, sin ninguna información nueva sustancial. El último mensaje real decía simplemente, a la mierda este programa. Pero ahí no acaba todo. El penúltimo mensaje se publicó hace apenas una semana, cuando alguien preguntó, hola, ¿alguna novedad? ¿Alguien tiene enlaces nuevos de la serie? Quería verla de nuevo, pero las fuentes siguen siendo eliminadas por alguna razón. El hilo fue cerrado poco después por uno de los moderadores del foro. Ese moderador llevaba muchos años en el foro, mucho antes incluso de que yo hubiera publicado la historia por primera vez. Sin embargo, no había dejado ninguna respuesta en mi hilo hasta el día en que lo cerraron. Este es su mensaje, cerrado por Necrobump. Este hilo está muerto. No estaba llegando a ninguna parte. También podría revelar a ustedes que he estado merodeando por aquí por un tiempo, y es triste ver a todos ustedes dando tumbos sin respuestas. Trabajé en este programa. En realidad, lo produje y actué en él. Así que en eso tienes razón. Para todos los que odian a Schmidt, no se preocupen. Me encargué de ese idiota hace mucho tiempo. No sé qué pensar de esta afirmación, sobre todo viniendo de uno de los empleados del foro.
Me puse en contacto con un administrador, pero nunca recibí respuesta. Tal vez estén investigando, pero no dicen nada. No he visto ningún mensaje de ese moderador desde entonces, pero solo ha pasado una semana. Y podría ser solo una broma de mal gusto. Quién sabe qué pasará a partir de ahora. Seguiré dando gracias por no haberme involucrado más en Spaceship Earps. Pero fue un infierno de primer trabajo.